pues también el hecho de que era una comunidad indígena maya, donde habían prácticas, donde hay prácticas asociadas a la milpa, a la abeja melipona, etcétera, ¿no? O sea, todo eso es el componente de esta carpeta con la cual se postula al programa Pueblos Mágicos. En diciembre de 2020, Maní recibe este nombramiento y en el año 2021 recibe otro nombramiento que es por parte de la Organización Mundial del Turismo, que es un distintivo como una de las mejores villas del mundo. Entonces, Maní logra estos dos reconocimientos que aparte cada uno pues es reconocido por autoridades diferentes, uno pues por autoridad nacional, el otro por una autoridad internacional, con objetivos diferentes, con propuestas diferentes, aunque en algunos puntos también hay similitudes, pero que estos dos nombramientos para la población local pues van a jugar un papel importante, sobre todo para las autoridades, la autoridad de turismo del municipio, porque va a poder negociar el hecho de tener estos dos distintivos en el que uno puede contrarrestar los efectos negativos del otro, sobre todo, digamos, el nombramiento por parte de la Organización Mundial del Turismo, que va a frenar muchas de las iniciativas que quiere impulsar Pueblos Mágicos. Entonces, esta es una línea de tiempo que pues nos habla de cómo se ha producido un espacio para el turismo en Maní, desde, como les señalaba, remodelación, homogenización de fachadas, hasta desplazamiento también de actividades en espacios públicos. Y este es el caso del ruedo para la corrida de toros de la fiesta patronal, o sea, fue uno de los afectados en todos estos procesos de cambio. Aquí en esta diapositiva podemos ver el contraste que implicó esa remodelación del espacio, o sea, vemos una ocupación del espacio de una práctica cultural que está relacionada con la corrida de toros para las fiestas patronales que se llevan a cabo en el mes de agosto y un espacio que es llenado de manera permanente, ocupado de manera permanente con este anfiteatro. Pues en su momento, cuando se llevó a cabo todo este proceso de transformación de este espacio público, generó descontento y opiniones de rechazo por parte de la población local. Eh, Aquí, pues, como sustitución de este espacio que cumplía una función social y cultural, pues lo que encontramos es una propuesta diferente, una propuesta con el objetivo de llenar un espacio que aparentemente pues era vacío e improductivo. En el pueblo, a ese espacio, a este anfiteatro, comúnmente se le llama la gallera y es utilizado para actividades culturales como teatro, música, como escenario fotográfico. Y pues aquí lo que podemos ver en la imagen de la izquierda es precisamente una de las formas de ocupar este espacio, que es como escenario fotográfico. Curiosamente, con los eventos culturales como el teatro y la música, tiene muy baja participación por parte de la población local ahí en la localidad. Entonces, tiende a tener mayor uso como un lugar de escenario para fotografías. En este caso, pues podemos observar la Jaula del Amor, la cual es muy popular tanto para los habitantes de Maní como para la población visitante de la región sur. Eh, de este otro lado, en cambio, pongo esta fotografía porque pues tenemos la imagen de un toro, ¿no? Que pues a simple vista pues no puede o no significaría nada, pero que en el caso del turismo, cuando se dan todos estos procesos de homogenizar el espacio, de limpiarlo y producirlo para el turismo, pues a veces tienden a desplazar o buscar desplazarse ciertos elementos culturales del paisaje que tienden a irrumpir con el deber ser del nuevo espacio para el turismo. Entonces, ¿qué pasa con el toro? En los pueblos de Yucatán, eh, la carne de res se vende
una o dos veces a la semana. Entonces, lo que sucede en los pueblos es que el día previo al sacrificio del animal, el animal es expuesto durante todo el día para que la gente vea cuál es el animal que se va a vender, o sea, cuál es la carne que se va a consumir al día siguiente. De esa manera, pues la gente puede ver cuál es la raza, la edad del animal, las condiciones en las que está y sobre todo va a poder decidir pues cuáles son los platillos que puede preparar con el animal que se va a vender al día siguiente. Un día, durante pues alguna visita de unos turistas, los turistas tienden a ver a esta exposición del toro como una exposición que lo lastima, que, pues que es salvaje, ¿no? Entonces, estos turistas sueltan al toro y pues Maní se encuentra con un toro suelto en el pueblo en búsqueda de autoridades para que fueran a atrapar el toro. Mm, en una reunión en la cual participé, donde pues se intentaba hacer un ejercicio de conformación del Comité de Pueblos Mágicos, curiosamente salió el tema del toro a discusión. ¿Qué se hace con los toros? Entonces, pues muchos decían, no, pues los turistas piensan que es maltrato animal y no les gusta y huele feo y entonces si seguimos dejando el toro expuesto, vamos a ahuyentar a los turistas. Y había la contraparte de quienes decían no, porque el toro expuesto es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra vida diaria, es decir, de la vida cotidiana del pueblo. Es un elemento que hace parte del paisaje cotidiano de esta localidad. Entonces, la discusión que se da alrededor de el toro es bastante interesante porque también nos habla de cómo la población se ve interpelada por los cambios del turismo frente a decidir qué sigue integrando y qué se quita de su de su vida cotidiana para eh, insertarse en los deseos de cómo se espera que el espacio esté disponible para el turismo. Entonces, todos estos cambios, tanto del proceso en sí mismo, de las diferentes intervenciones que se llevaron a cabo en esta localidad, pues lo que fuimos viendo, identificando fue la participación de diferentes actores sociales involucrados en el turismo. Aquí, pues a grandes rasgos, identificamos dos grandes grupos, que son el grupo de actores externos y el grupo de actores locales. En el grupo pues, de actores externos encontramos tanto a los niveles de gobierno y las diferentes secretarías, diferentes formas también en cómo se van articulando y se manifiestan a través de las políticas, de decisiones, reuniones, y también a la iniciativa privada, a través pues tanto de fundaciones como de presupuestos. Y el actor local, por un lado, tenemos al actor del ayuntamiento con sus diferentes direcciones que tiene una relación bastante estrecha con la población local y donde realmente pues se van discutiendo todas las negociaciones que se dan desde abajo hacia arriba, a pesar de que es una política que viene de arriba hacia abajo. Entre los actores locales, lo que intentamos identificar para también comprender qué era Maní fue entender, bueno, está la población local partiendo pues de todas las diferencias, las disparidades en relaciones de poder que al interior de una localidad siempre se encuentra, diferencias políticas, etcétera, pero digamos que aquí lo que intentamos hacer fue más bien comprender de manera generalizada este actor local, un actor local principalmente campesino relacionado a una actividad central que es la agricultura entendida como la agricultura comercial, de milpa, solar, y alrededor de la cual se da una pluriactividad familiar que va integrando a
los diferentes actores de la familia en diferentes actividades del pueblo, ¿no? Entonces, desde las bordadoras, desde quienes están involucrados también directamente en algún servicio turístico o en servicios o en albañilería, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, aquí más bien fue empezar a entender que la agricultura era la actividad central que seguía rigiendo las formas organizativas tanto a nivel familiar como a nivel comunitario. Entonces, eso a mí me permitió bastante ir entendiendo de qué localidad estábamos trabajando para el turismo. Y entonces en Maní, del nombramiento del pueblo mágico o el antes del pueblo mágico y el después, pues vemos un aumento significativo en los servicios turísticos que se ofertan en esta localidad. Acá en este mapa pues presentamos el equipamiento turístico en el pueblo mágico. Si bien vemos que antes del pueblo mágico Maní también tenía equipamiento turístico como restaurantes, un hotel, un meliponario abierto al público, porque pues precisamente tanto por su historia como por ser un lugar que ofrece gastronomía regional, es una localidad conocida. Eh, Sin embargo, con el nombramiento de Pueblo Mágico lo que vemos es un incremento muy importante en cada uno de los servicios tanto en restaurantes, principalmente o mayoritariamente en los meliponarios y en los hoteles solamente uno, también porque pues vamos a ver que este es un turismo principalmente de pasadía, debido a que Maní pues por su ubicación no se encuentra cercano a los grandes circuitos del turismo, ¿no? O sea, no está tan cerca a Mérida, no está cerca a la Riviera Maya, entonces digamos tiene un flujo de turismo más regional. Bueno, una de las cosas que empezamos a notar en este aumento de los servicios turísticos después del nombramiento del pueblo mágico y que empecé a ver en las entrevistas era que el capital de inversión de estos servicios turísticos proviene de dos fuentes o de dos procesos importantes, que son por un lado la migración, es decir, las remesas, y por el otro lado la agricultura comercial. Entonces, pues aquí presento dos testimonios para dar cuenta o para ejemplificar esto, ¿no? En el caso del Hotel Sacná, Neida comenta que a raíz de lo del pueblo mágico empezamos lo del hotel porque antes solo había uno. Mi cuñado tiene 50 años y vive en Estados Unidos. Él compró el terreno y mandó el dinero para construir el hotel y yo lo administro. En el caso de la agricultura comercial, doña Marta también refiere a su capital de inversión que tiene que ver con que hace apenas un año abrí este negocio. Teníamos un dinerito que mi marido había ahorrado de la parcela y como a mí me gusta tortear, entonces pedimos el presupuesto de la palapa, los baños y todo, si nos alcanzó. Entonces, aquí es donde un poco retomo esta parte de, de ese silencio que hay en la historia reciente de Maní, pero que es la historia reciente de Maní la que nos permite vincular y comprender estos servicios turísticos que se están desarrollando en esta localidad. Y así como encontramos que el capital de inversión es la migración y la agricultura comercial, también encontramos que las competencias laborales proceden también de la experiencia, por un lado migratoria y también de los conocimientos locales. En el caso de doña Marta vemos los conocimientos locales. En el caso aquí de Antonio, vemos que las competencias laborales fueron adquiridas en la migración cuando me fui a Cancún cuando tenía 21 años. Allá trabajé en restaurantes. Al inicio llegué como lavaplatos y luego pasé a la cocina, siempre en comida internacional. Decidí volver al pueblo porque por la pandemia hubo recorte de personal y cuando llegué al pueblo me fui a trabajar en la milpa con mi papá. Pero luego un amigo me propuso el negocio de la pizzería y yo fui el que le propuso el concepto gourmet. Entonces, aquí vemos en el caso de la migración retornos de capital y retornos de competencias para el turismo.
Y entonces encontramos como antecedentes importantes y también como parte de un vacío de información en la literatura, estos antecedentes de la migración y de la especialización de la agricultura, sobre todo en el caso de la migración. En la migración, el antecedente en Maní en particular está vinculado con el programa Bracero, y con los servicios turísticos de la Riviera Maya. Los servicios turísticos de la Riviera Maya, pues es un fenómeno más reciente, entonces del cual, si bien no hay literatura específica para el caso de Maní, sí hay una literatura abundante para la península de Yucatán. Sin embargo, el antecedente del programa Bracero no, solamente lo encontré para el caso de Oscushcap, para Maní no. Entonces, en este caso, para reconstruir parte de ese antecedente, pues la etnografía y recurrir a testimonios y a documentos históricos de habitantes de Maní que habían participado en este programa, pues permitieron ir reconstruyendo esa migración que fue la que permitió tener ingresos que se invirtieron también en la agricultura comercial y que permitió una migración constante de los miembros de la familia, sobre todo los hombres, hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues las implicaciones demográficas y económicas de las remesas que hoy en día pues vemos cómo también se reflejan en el turismo. Y el otro antecedente que también señalamos fue la especialización de la agricultura, la infraestructura de riego, que pues está relacionada con un plan, una iniciativa estatal de generar o de crear una infraestructura de riego a través del plan CHAC en los años 60, que crea las condiciones para la agricultura comercial y que en el caso de la región, de esta región citrícola, es bastante interesante porque es una región donde en las unidades de riego conviven tanto propiedad privada como propiedad ejidal. Y se regulan, entonces tienen la unidad de riego, tienen sus formas organizativas porque comparten pozo, pero tienen como principal referente a la comisaría ejidal para la resolución de problemas. Entonces, a pesar de que también hay pequeños propietarios, o sea, no estamos hablando de latifundios en esta región, sino de pequeños propietarios, tanto privados como ejidales, pero que siguen teniendo como referente la forma organizativa de la comisaría ejidal para todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, linderos, etcétera. Y esto es interesante porque cuando vimos que la agricultura en esta localidad seguía estando al centro de la organización, pues la fuimos viendo en muchas formas en las que se va manifestando y también en cómo se van articulando pues las demás actividades. Ah, perdón. Mm, Y bueno, el funcionamiento, pues entonces en Maní, como les decía desde el mapa, y también que nos explica por qué solamente hay dos hoteles, es porque es un turismo principalmente de fines de semana. eh, Sin embargo, pues también tiene un funcionamiento semanal, los restaurantes tradicionales, los hoteles, que los hoteles los fines de semana reciben turismo, turistas de la región, pero entre semana principalmente reciben a trabajadores, funcionarios de alguna dependencia, INEGI, INS o de cualquier dependencia que van, que tienen que trabajar y que van a hospedarse ahí. Pero realmente el funcionamiento del turismo en Maní se concentra es los fines de semana. Ahora, el elemento que llamó mucho la atención fueron los restaurantes gourmet, gourmet en el sentido de que es un concepto que utilizan pues algunos restaurantes de Maní para diferenciarse de la comida regional, ¿no? Por el tipo de menú y la presentación de los platillos. Y este tipo de restaurantes fueron los que más aumentaron con el nombramiento de pueblo mágico. Y son estos restaurantes los que reciben buena cantidad de turistas y que son turistas de la región.
Y entonces, ante ese, digamos, ese elemento etnográfico que veíamos en la observación y del cual también hacían referente los dueños de los restaurantes, pues se elaboró un mapa de área de influencia turística del pueblo mágico de Maní. Y lo que queríamos mostrar era cómo el turismo que predomina en Maní pues es de escala microrregional, lo que refleja pues la importancia del turismo de proximidad, como podemos observar acá en esta ampliación, o sea que los lugares de origen de quienes van a visitar Maní son principalmente las localidades vecinas. Así pues, Maní se ha convertido en un centro de servicios turísticos para una microrregión con disponibilidad de recursos económicos. Recordemos que esta región, por la producción de cítricos, es una región donde hay una economía próspera y también de servicios, ¿no? Asimismo, pues observamos un turismo regional vinculado a los grandes centros urbanos, algunos de ellos de importancia turística. Entonces, Mérida, Progreso, Cancún, Campeche, Playa del Carmen. ¿Y qué podemos ver, digamos, o rescatar de como características de estos nuevos servicios turísticos en Maní? Que los actores que promueven los servicios turísticos son actores locales. O sea, en Maní una de las características que nos llamó la atención fue la ausencia de inversión foránea, mientras que en muchos pueblos mágicos, y pienso por ejemplo en Sisal, que es mi otro caso de estudio, al nombramiento de pueblo mágico le siguió un gran arribo de capitales foráneos. En el caso de Maní no, y todos los servicios turísticos están concentrados en inversión local, o sea, son los locales. La procedencia del capital para implementar estos servicios pues son la migración y los cultivos comerciales. La procedencia de las competencias laborales es una migración y las prácticas y saberes locales. Los lugares y espacios de los servicios turísticos se instalan en espacios domésticos, las casas, los solares. Las relaciones de trabajo al interior de estos servicios turísticos despliegan trabajo familiar. El turismo en Maní interpela mayoritariamente a un mercado local y regional y es un turismo principalmente de fin de semana. Eh, a diferencia de otras localidades rurales del estado de Yucatán, pues en Maní el turismo no se instaura como un salvavidas ante la crisis económica y agraria. Y esto es un elemento que diferencia bastante el caso de Maní y también el hecho de que haya tanto protagonismo local en la participación de los servicios turísticos. El turismo se combina con otras actividades dentro de un contexto de intensificación de la pluriactividad campesina, pero no se impone como actividad central ni desplaza otras actividades. Eh, También esta turistificación en Maní presenta diferencias con respecto a tendencias que la literatura suele encontrar en localidades análogas donde se suele registrar un bajo protagonismo de la población local y el espacio físico y simbólico pues se presenta como un terreno en disputa por parte de los diferentes actores. Y también uno de los puntos que llama mucho la atención en el caso de Maní, pensando en mi otro referente, que es el caso de Sisal, es que si bien en el caso de Sisal encontramos, o en el momento coyuntural en el que inicia mi investigación, me encuentro de frente con la resistencia al despojo, en el caso de Maní no. Pero en el caso de Maní observamos en esta línea de tiempo una resistencia a un despojo cultural que termina consolidándose en el alto protagonismo, en la alta participación que tiene la población local y que nos habla de cómo la participación de la población local pues también fue delineando las formas en que se lleva a cabo el turismo ahí. Y termino esta presentación eh, con una frase que me dijo, que señaló en alguna entrevista el director de turismo de Maní, donde él señala que los mayas no desaparecieron, los mayas nos transformamos. Y Maní, con esta fotografía en particular, ¿no? Donde ellos hacen el túnel del amor, la jaula del amor, y ocupan el espacio y hacen un uso y una resignificación de los espacios que también contradicen
una narrativa de tradición implícita en los programas de renovación y de transformación de esta localidad, pero que nos da cuenta de una localidad que vive su espacio y que lo utiliza y a pesar de las transformaciones que pudieron estar o no de acuerdo, siguen haciendo uso de unos espacios a su manera. Y también esta forma de estar y de apropiarse, pues es algo que también ha permitido o que permite eh, confrontar y negociar el uso de los espacios con las autoridades de donde vienen las intervenciones para transformar estos espacios. Y con esto termino esta presentación y quedo atenta a preguntas. Muchas gracias, Eliana. Pues tienen ustedes la palabra. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, yo, doctora, Sí, claro. Adelante. Eliana, al principio de tu exposición me perdí un poco. Una disculpa, estaba con problemas técnicos tratando de conectarme. Pero no capté bien, digamos, en términos muy generales, Eliana, ¿cómo podríamos clasificar la oferta turística de Maní? Digamos, ¿cuáles son esos indicadores, esos atractivos, ¿no? Un conjunto, me imagino, de atractivos. Creo que es importante saber ese asunto para también tratar de identificar ese turismo regional, es decir, la conexión entre los atractivos y los turistas. Me parece que ahí es algo para ser más comprensible, ¿no? Esta Ujú, forma esta forma de turismo, si nos la puedes un poco profundizar en este tema. Y luego, un segundo aspecto es ya más o menos nos dijiste de los empresarios del turismo. Hablas de una pluriactividad, y esa pluriactividad se manifiesta también, es decir, no solamente como una economía, viéndolo como una economía, como un sistema económico, o también las personas, así como un restaurantero, tiene también otras actividades o se dedica simplemente al ujú, restaurantero. Es decir, la pregunta es si tiene también otras actividades y otros ingresos. ujú, Eso, ok, nos podría completar el cuadro de... ujú, de Gracias. Gracias. acuerdo. Eliana. Ah, ok. Bueno, profe, pues como las características, principalmente pues Maní es un lugar de turismo cultural, gastronómico. Eh, Pero este turismo más cultural está relacionado a los turistas más lejanos, o sea, no a la microrregión. Mm, La microrregión es que la microrregión, la pregunta es si son turistas, mm, porque estos, digamos, llamémoslos turistas de cercanía rural, que son estas localidades aledañas a Maní, eh, realmente van a cenar a tomarse la fotografía en los escenarios de Maní y ya. O sea, no ven a Maní como un lugar de turismo, tal vez en el concepto de un desplazamiento más lejano y de quedarse, sino pues una localidad donde ofrecen un servicio y es bonito y es diferente. Y por eso el tema de lo gourmet es una de las cosas que a mí más me llamó la atención y que precisamente viene de esta migración retornada durante la pandemia que participó o que tuvo trabajos en actividades turísticas en la Riviera Maya o en Mérida, pero que llega con esas ideas y las introduce en la localidad, pero está dirigida a un turismo de cercanía. Y esta cercanía o este actor rural que no está contemplado en nada, ni en los programas, o sea, no se contempla ni en las estadísticas esta movilidad de personas de lugares rurales que van a lugares rurales también a consumir. Entonces, yo creo que ahí
el problema o la particularidad está en la definición de, y estos, o sea, cómo los comprendemos, cómo los abordamos. Por el otro lado, digamos que los que vienen de más lejos de la ciudad, digamos los más urbanos, pues sí responden al patrón de este turismo cultural, de este turismo de experiencia, que ven en estas localidades indígenas, pues una oferta interesante. Entonces, hay ese punto. Y lo de la pluriactividad, sí, se manifiesta en ambos casos, se manifiesta tanto a nivel de la unidad doméstica, pero también a nivel individual. Entonces, al nivel de la unidad doméstica, los diferentes integrantes de esta unidad participan en diferentes actividades que contribuyen al ingreso del hogar, que también es flexible. Y en el caso individual, por ejemplo, un mesero en la mañana él trabaja en la milpa con su papá o trabaja en la parcela, que tienen ambas, tienen milpa y parcela, y en la tarde empieza su trabajo como mesero hasta la noche. Entonces, digamos que ahí vemos combinación de trabajos o también eh, personas que pues en temporadas más bajas se dedican a otras cosas, a ser mototaxistas, a la albañilería, etcétera. Entonces, se presenta en ambos casos, tanto a nivel de unidad doméstica como de individuo. Gracias, Eliana. Karina, Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eliana, por tu presentación. Y yo tengo algunas preguntas que me llamaron la atención. Eh, en esta línea de tiempo que presentas de la expulsión, no sé, de esta fundación, algo así, Banamex, que presentaba un proyecto, creo que del convento, algo así mencionabas, y mencionabas esta expulsión por parte de la población local. Bueno, me parece interesante eso, si podrías aclarar un poquito más de qué pasó exactamente y cómo Ajá. lograron frenar algo así. Y también en algún momento de la presentación no me quedaba claro quiénes dirigían ese proceso en Maní, porque bueno, los nombramientos de pueblos mágicos normalmente los dirigen los ayuntamientos, normalmente, Ujú, y parece que así es también aquí. Después hablas de un protagonismo de la población local. Ah, ujú, perdón, pero perdón, con mi comentario anterior no me quedaba claro si había empresarios, dado que habías mencionado que había una expulsión de hasta donde entiendo que este proyecto en el convento y de esta fundación. Entonces, no me queda claro si los empresarios tenían alguna participación en ese proceso. Y cuando hablas de protagonismo de la población local y haces esta comparación con Sisal, yo no conozco el caso de Sisal, ujú. pero veo que está en la costa, ¿no? Sí. Entonces, yo me pregunto, por las características que mencionas de Maní, pues si más bien a los inversionistas no les interesa invertir en Maní, ¿no? No es que les hayan permitido a la población tomar las riendas del turismo. No sé, me hace pensar, me hace pensar eso. Ujú, Más bien, pues a los inversionistas tal vez no le ven como ellos le llaman como potencial turístico, ¿no? ujú. Es lo que yo tengo como preguntas sobre tu tema. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, mira, en la línea del tiempo, lo de la expulsión fue un proceso interesante porque eh, se relaciona con el tema del convento como parte de este proyecto integral de desarrollo turístico que plantea Banamex para Maní, era crear el museo. Eh, no se entiende bien de dónde surge el rumor, pero el rumor que se esparció en el pueblo fue que Banamex quería convertir el convento en un hotel boutique. Y entonces este es un detonante muy fuerte para que la población local, y pues bueno, obviamente también vinculado al llamado del padre, del sacerdote, pues se movilice la gente para no permitirlo. Y recordemos también pues que este convento, este ex convento, pues tiene un papel muy importante en la memoria histórica de esta localidad, ¿no? O sea, como lugar donde se da este auto de fe.
Y entonces en Maní hacen algo que salió en un testimonio que fue la misa de la protesta. Entonces, donde pues se hace esta organización, se da la misa de la protesta. ¿Y qué pasa? Que hay una organización bastante interesante porque, o sea, no hay protesta, manifestación, o sea, lo que uno esperaría de pronto encontrarse ante este proceso, pero sí hay unas formas de organización, digamos, creo que un poco complejas aquí en las comunidades mayas yucatecas, que no son tan visibles, pero que generaron o ejercieron una presión a nivel político hacia el ayuntamiento de Maní, que provocó que el ayuntamiento, o sea, todos los regidores y el alcalde dijeran, no, ya no los podemos, no los vamos a recibir más, ¿no? Entonces, esta presión que se da, y hay mucha presión, es una manera de organizarse bien interesante que tiene que ver con cómo la población local ejerce presión hacia quienes son sus autoridades. Y van negociando también así, pues, cómo, quién va a ser el alcalde, ¿no? O sea, dependiendo también como todo este historial de negociaciones sobre temas que la población quiere o no quiere. Realmente, pues yo no entré a trabajar en estas formas de organización, o sea, de cómo se dan, pero sí fue algo que me llamó mucho la atención porque no se manifiestan de manera explícita o no se dan de una manera en que uno pueda decir, bueno, hubo esta protesta, hicieron esto, hicieron lo otro, ¿no? Sin embargo, en los testimonios y pues en los años que estuve ahí pude comprender que más bien es como una forma de organización más silenciosa, que implica también muchas redes de comunicación y de familiaridad y que hay muchos acuerdos a nivel de la población que pues no, yo no entro, no hablo maya, entonces también eso fue algo que excluyó, que me excluyó seguramente en comprender estas dinámicas organizativas. Eh, ¿Quiénes dirigen el proceso? Creo que en eso un poco te respondo. O sea, a primera vista, pues el ayuntamiento, porque pues en efecto son ellos quienes hacen todo el proceso y son quienes se relacionan con las autoridades estatales y federales y quienes son los que además organizan el pliego, la carpeta, todo. Sin embargo, duraron muchísimos años. O sea, desde que inicia el programa de Pueblos Mágicos en 2001, Maní tuvo varios intentos de postularse al programa y la población no quería. ¿Y cómo se manifiesta eso que la población no quería? Pues era prácticamente uno de los votos de negociación en los momentos políticos. Un voto, pero no queremos pueblo mágico. Entonces, esta es una de las cosas que habría que intentar comprender también, pues no estuvo planteado en la investigación en cómo se daban a nivel, tampoco pues hay literatura para comprender cómo en estos pueblos las formas organizativas pues muchas veces se dan de una manera que no se reflejan fácilmente, eh, que la barrera pues lingüística también es bastante importante. No hay empresarios, no lo hay, o sea, el único actor que estuvo de la iniciativa privada fue Banamex y ya no está, definitivamente no está. Eh, y el protagonismo de la población local, sí, tienes razón, en efecto, o sea, la ubicación geográfica de estas dos localidades hace que por un lado, pues si sale está en la playa y, o sea, está en un proceso que no solamente por ser pueblo mágico vive esta ola del desarrollo inmobiliario que está llegando, ¿no? Es como una tendencia que se está dando en toda la costa de Yucatán. Sin embargo, el pueblo mágico sí fue un detonante muy importante en esta generación de valor extra. Entonces, aquí lo que vemos en el caso de Cisal es, pues, precisamente su ubicación y los otros procesos que se llevan ahí a cabo en la costa, que tiene una influencia muy grande y que eso permitió también que fuera de un momento para otro el nombramiento de Cisal. En el caso de Maní, el hecho de que esté ubicado afuera de los circuitos del turismo, como lo mencionaba en el mapa, o sea, realmente no está cercano a muchas cosas, pero no necesariamente no es un punto
de interés para la inversión. O sea, por ejemplo, Airbnb ha estado detrás de algunos proyectos, también ha sido, bueno, o por lo menos he escuchado que Xcaret también, es decir, porque Maní está cerca de Uxmal. Entonces, más bien es en el momento en que se crea un circuito turístico más grande hacia el sur, ahí Maní va a ser un punto estratégico para la inversión y más bien va a ser como ver cómo se despliegan las capacidades de la población local para negociar el ingreso de actores foráneos a esta localidad. Entonces, en este caso, sobre todo, digamos que nosotros, o sea, lo interesante o lo que vimos es que seguimos en 4 años las transformaciones. Entonces, también eh, fue pandemia, muchos cambios que vinieron, en este caso fueron por la pandemia. Vamos a ver también cómo se articulan alrededor de las nuevas políticas que vienen del Estado, los nuevos intereses. Entonces, pues sigue el proceso, pero yo siento que en el momento en que detone el circuito turístico hacia la región sur, pues Maní va a ser un lugar de interés y de bastante interés turístico. Muchas gracias, Eliana. Por último, nada más puedo preguntar si tuvieron presupuesto con AMLO o ya no, No, resulta, no tuviera. Fue presupuesto estatal. solo estatal. Gracias, gracias. De nada. Tiene el micrófono apagado. La doctora creo que se quedó, la imagen pasmada. A lo mejor tuvo problemas de internet. Ujú. Sí, está marcando. Es la doctora que se fue la luz. Bueno, estamos en la parte final, o sea que no importa, yo conduzco, yo modero. No sé Ujú. si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario de la exposición. Este, sí, César, adelante. Hola, yo le quería preguntar a Eliana si, bueno, no sé muy bien el objetivo de tu investigación, por lo que acabas de comentar que no fue como propiamente identificar, por ejemplo, como estos grupos con poder, supongo, Ujú. pero mi pregunta, que no dudo que quizás sí los identificaste, entonces, si lograste identificar a esas personas con poder, digamos, generacionalmente, si lograste identificar, digamos, las personas de mayor edad, generacionalmente, quiénes eran los que tenían más poder y cómo se contraponían sus discursos y sus prácticas en torno al turismo, precisamente, ¿no? Buena pregunta. Ok, déjame terminar de anotar. A ver, César, pues, o sea, el objetivo general, o sea, fue dar cuenta de cómo la patrimonialización transformaba estos lugares con el turismo, ¿no? Y pues ver el despojo por el turismo, por la patrimonialización en estas dos localidades. Como les señalaba al inicio, pues haber tenido dos casos donde al inicio con CISAL me encontraba con una resistencia explícita y en el otro no, sí fue chocante. Y con el tiempo pues empecé a ver la manifestación de resistencia al despojo cultural en el caso de CISAL de una manera diferente, incluso diferente a como yo también la había revisado en la literatura o como estaba acostumbrada a encontrarla en la literatura, ¿no? Entonces, acercarme a esas formas de organización de la localidad de Maní no fue sencillo.
sí, obviamente identifiqué, o sea, yo hablo mucho de Maní como un actor local general, no entro mucho a las disputas internas, a la heterogeneidad de la localidad, relaciones de poder, etcétera, que evidentemente son complejas, son relaciones que también se manifiestan en el turismo, pero que no se manifiestan de una manera que desplace o controle o se imponga en su totalidad. Entonces, sí hay una élite política, económica, que desde hace muchos años pues tiene una participación y precisamente son los pioneros en servicios turísticos, pero no desplaza a los nuevos ni se contrapone. Sin embargo, sí hay una resistencia a pensar que pueden venir los actores foráneos. Entonces, las desigualdades y las relaciones de poder que se han dado por años a nivel político, pues tienen su manifestación económica. eh, Eso también pues tiene una manifestación política, o sea, los acuerdos políticos que se van dando en los diferentes momentos también va respondiendo a cuánto ejercen las relaciones de poder dentro de la comunidad, cómo van articulando también intereses, posturas, eh, pero digamos que en términos generales, ¿qué tanto afecta? ¿Qué tanto desplaza? ¿Qué tanto monopoliza? No. Y eso fue bastante interesante. Entonces, y no monopoliza porque también los demás actores que se involucran en el turismo, pues, pues no son los últimos de la fila. O sea, son población que tiene recursos económicos y que no depende su actividad exclusivamente de eso. Entonces, más bien es que vemos que quienes se van involucrando, pues tienen una posibilidad económica, si bien no hacen parte de las élites políticas y económicas tradicionales, sí tienen márgenes de económicos más amplios que les permite ir participando y que van teniendo protagonismo. Y más bien lo interesante es cómo estos nuevos actores van interpelando categorías como lo maya, lo tradicional, y realmente van teniendo más presencia y van generando más importancia por los servicios que prestan y se vuelven un actor clave en las negociaciones con los actores externos. Entonces, por ejemplo, ciertos meliponarios, bordadoras, etcétera, ¿no? O sea que, eh, digamos, interpelan más la multiculturalidad por los diferentes tipos de servicios que ofrecen y eso frente a las autoridades estatales o federales, internacionales, pues se vuelven un actor interesante y no necesariamente son los actores de la élite económica y política tradicional del pueblo, pues porque ellos realmente no han tenido que ir a esas categorías, ¿no? O sea, o recuperar esas categorías o insertarse en ellas. O sea, han tenido formas diferentes y han estado en esa presencia económica y política, pero me llama mucho la atención, es más bien estas formas en que nuevos actores también emergen en el contexto del turismo. Gracias, Eliana. No sé si hay una última participación, algún comentario. Yo, porfa, Gustavo. Adelante. Pues primero, Bueno, si Eliana, hay, yo dije que la última, pero si hay otra pregunta, también. Adelante, Samuel. bueno, como es de costumbre, Eliana, un gusto escucharte y felicitarte, ¿no? Allá en este trabajo que estás culminando, ¿no? A mí me gustaría que ahondas un poquito más sobre el papel de la Fundación Haciendas del Mundo Maya o Banamex, o justamente cuál es, o sea, ¿qué has detectado ahí? Y como sé que también has vivido en Izamal, o sea, si viste justamente paralelos con lo que había sucedido en Izamal, ¿no? Entonces, si puedes ahondar más Ujú. en este sentido. Gracias, Diana. Gracias, Samuel. Bueno, pues estas fundaciones diferentes, ¿no?
Banamex, Haciendas del Mundo Maya, Legorreta Hernández. Son fundaciones que tienen una presencia importante en la península, en las comunidades mayas o en las comunidades rurales, diferentes proyectos. Y bueno, en el caso de esa zona del sur y cerca a Maní, pues hay muchas haciendas del mundo maya, donde se recuperaron espacios que eran haciendas de producción enequenera, de explotación laboral también para la producción enequenera. Entonces, son fundaciones que pues están también muy relacionadas a nuevas formas de colonialismo en los territorios. Banamex, pues integra o presta bastante interés a estas localidades con esta riqueza de patrimonio cultural, donde también va articulando artesanas, bordadoras, y bueno, un control también sobre lo que se produce en el lugar. Eh, ¿cómo, cómo se ven o cómo, o sea, siempre y en estas localidades y sobre todo Maní, o sea, recordemos, el título tampoco de la presentación pues no fue un caso al aire, ¿no? O sea, el auto de fe y todos estos hitos históricos alrededor de Maní, de lo que representan, de un pueblo supremamente golpeado, pero además un pueblo donde hay una memoria colectiva, una memoria histórica viva sorprendente y que sí constantemente hacen referencia a no permitir otra vez ese saqueo, a no permitir nuevamente ese colonialismo. Entonces, es curioso porque sobre todo hay identificados ciertos actores donde ven esa reproducción de colonialismo muy presente y es que haciendas del mundo maya en otras localidades lo ha representado y en eso encontramos bastante literatura de cómo este pasado de esclavitud pues se recupera y se vende y nuevamente pues los mayas vienen a ser parte del escenario, ¿no? Entonces sí en el territorio hay mucho reconocimiento a que las formas en cómo estas fundaciones o estos actores se despliegan en los territorios, pues buscan formas de despojo cultural, al cual en el caso de Maní es bastante interesante que no permiten, y no permiten, como les mencionaba antes, bajo una forma de organización bastante particular, pero que el resultado al día de hoy es, pues Banamex no entra y no entra. Igual Haciendas del Mundo Maya también ha estado interesados en Maní, en convertir espacios de las casas, de las viviendas particulares, las casas mayas, en espacios de experiencia. O sea, en ir a vivir un día con una familia maya, ¿no? Entonces, digamos, no, no, y eso no, y así no, es una de las estrategias que son bastante interesantes de cómo aceptan ciertas cosas del turismo, pero no todo. Y ahí están en un proceso de diálogo, de negociación, donde sí, en efecto, la población local es un actor importante, porque finalmente funcionarios como el de turismo, pues va por casa en casa y va escuchando y va viendo y pues si le dicen que no, pues no, o sea, es, es también como el no ser esa voz de lo que quiere el pueblo, pues también va a implicar el sacrificio eh, de su trabajo, ¿no? O sea, de que él es el actor que está ahí decidiendo. Entonces, hay mucho este ejercicio que es bien curioso en Maní, o sea, de que sí se va, es igual una localidad pequeña, entonces sí se va a escuchar y sí predomina lo que desea la mayoría. No digo que entonces no hay nadie que esté en contra de esto o que no haya voces que dicen no, no queríamos pueblo mágico, etcétera. O sea, sí, sí las hay, son una minoría que dicen que pues
el pueblo mágico ha consumido más recursos del municipio o por el pueblo mágico pues se han dejado de apoyar algunos proyectos agrícolas o ciertas cosas, ¿no? O sea, sí hay población que no está de acuerdo con esto, pero pues lo que vemos es en general más bien, para mí es muy importante el tema de la memoria histórica de la comunidad, o sea, porque está supremamente presente en las presentaciones que hacen, en los recorridos que hay en los lugares históricos, en las fondas, en las tiendas, en las casas, o sea, constantemente hay una referencia a un lugar donde sí se recuerda qué fue lo que pasó y que no se quiere permitir que se vuelva el escenario de pronto de que vayan y hagan allá el auto de fe para hacer la representación, ¿no? De que ahí fue, que sí está, o sea, sí hay quienes quisieran que ahí se hiciera el auto de fe, o sea, que se representara, no que se hiciera, que se representara el auto de fe, porque pues tienen el sello de que más original no se puede, o sea, es de ahí. Sin embargo, lo que representa ese momento histórico es una tragedia para la memoria de este pueblo, y no solamente para Mani, para toda la región. Y a mí es algo que me parece muy rescatable, incluso en la narrativa de la población local. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Bueno, a menos de que alguien pida la palabra, este, mm, bueno, pues damos gracias a Eliana por su presentación. Un gusto conocer su segundo caso de investigación. Le deseamos Gracias. toda la suerte del mundo para su presentación de tesis doctoral. Gracias. También les damos las gracias a los participantes. No pudimos conectarnos con Facebook, pero como lo grabamos, lo vamos a subir en unos días, quizá para el lunes o martes ya esté arriba, para que se pueda compartir con la comunidad. Pues muchas gracias a todos por su presencia y participación y que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Bye. Buen fin de semana.